Amigos de Contrapunto, el día de hoy nos acompaña Richelle Briceño, educadora, abogada y activista de los derechos humanos, candidata a la Asamblea Nacional por Voto Lista Nacional y por la Alianza Redes Soluciones para Venezuela. Richelle, ¿cómo ha sido la campaña hasta ahora? ¿Cuál ha sido la receptividad que han tenido los venezolanos? Fíjate, ha sido una campaña bastante ardua, complicada, difícil, porque bueno, como partido político tenemos distintas limitaciones desde el punto de vista del recurso, sobre todo económico. Y sabes muy bien que para realizar una campaña exitosa pues se necesita invertir en recursos. Ahora, respecto a la conectividad con el pueblo, con la gente, con los ciudadanos, podemos encontrar distintas versiones de ciudadano con respecto a nuestra campaña. Hay ciudadanos que están sumamente felices de poderles presentar una nueva opción, porque desde Soluciones para Venezuela lo que intentamos precisamente es eso, darle a las personas una nueva opción, acentuarnos en torno a las dificultades que tienen en este momento los venezolanos desde lo que es la gestión de gobierno, desde lo que son los servicios públicos, desde las dificultades que vivimos desde el punto de vista económico, social, político y cultural. Tenemos otra versión de venezolanos que están muy frustrados. Hay mucha rabia en la calle porque la gente está totalmente decepcionada de sus políticos. No creen en los políticos. Entonces, obviamente tenemos un gran reto en este momento, y el reto es precisamente recuperar la confianza de los ciudadanos, recuperar la confianza en el país, recuperar la confianza en las capacidades que tenemos para poder adelantar, para poder sobrellevar la crisis que en este momento estamos viviendo y que es la peor crisis en toda la historia contemporánea de Venezuela. Con respecto a eso, ¿cuáles son las estrategias legislativas y la propuesta en general que llevas a la Asamblea Nacional que puedan emplear? Ahorita una propuesta medular, por ejemplo, es recuperar el poder adquisitivo del salario del venezolano. El salario se nos volvió agua. Fíjate, hace no menos de una semana hubo un incremento salarial a 1.200.000 bolívares y ahora en este momento eso se pulverizó. Un trabajador de la administración pública te gana el máximo 3.200.000. ¿Qué haces tú con esa cantidad de dinero? Entonces, todas estas políticas económicas erradas del gobierno, todas estas sanciones y bloqueos económicos de una u otra forma fomentados por la oposición radical, es precisamente lo que tiene la economía por el piso. Entonces, la primera propuesta que se hará desde la plataforma Soluciones para Venezuela es buscar el modo de dar una protección legal al poder adquisitivo del salario del venezolano. Obviamente esto pasa por distintas circunstancias. Pasa primero por un acuerdo nacional. Tenemos que dejar esas posiciones extremistas de querer aniquilarnos los unos a los otros. No, vamos a acordar en torno a los problemas de los venezolanos. Ese es el punto número uno. El punto número dos, ver de qué manera hacemos el lobby necesario para que estos bloqueos y estas sanciones cesen en contra del Estado venezolano, porque la República en este momento está quebrada, el Estado venezolano está quebrado económicamente. Entonces tenemos que buscar la manera de hacer cesar todas esas sanciones, tenemos que buscar la manera de hacer cesar esos bloqueos para que efectivamente podamos transar económicamente con otros países, podamos vender nuestro petróleo. Tercero, recuperar nuestra industria básica, recuperar nuestra industria petrolera, recuperar todas nuestras industrias básicas, aluminio, coltán, cobre, bronce, o sea, todos estos minerales que hoy día no se están explotando en el país. Se está explotando el oro, pero de eso no hay cuentas claras por parte del gobierno hacia la Asamblea Nacional y mucho menos hacia los ciudadanos venezolanos. Entonces, yo creo que es una estrategia macro que además debe estar unida con la voluntad política de hacer las cosas, que los políticos que van a estar en la Asamblea Nacional se dediquen a generar los grandes acuerdos nacionales para solventar la crisis política, económica, social y cultural que vivimos los venezolanos. Ok, y la propuesta que llevas en defensa a la comunidad, al movimiento LGBTI, ¿cuál es principalmente? Bueno, fíjate, a la par de toda esta situación que estamos viviendo los venezolanos, existen poblaciones vulnerables y poblaciones vulneradas en sus derechos constantemente. De ello no escapa, evidentemente, la población sexodiversa, la población de lesbianas, gays, bisexuales, intersexuales, trans y queers. Porque te voy a poner un ejemplo clarito, ¿no? Si a una persona heterosexual a la cual se le concede la protección legal necesaria, ellos en medio de esta crisis están siendo sometidos
a injusticias. Imagínate tú para un grupo que carece de esa legalidad, que carece de esa protección legal. Ejemplo, a una familia heterosexual se le garantiza el derecho a la alimentación. Les llega, por ejemplo, su caja CLAP, les llega su bono como familia. Esto no sucede con las familias homoparentales, con las familias formadas por personas del mismo sexo. No cuentan con la protección legal del Estado. Entonces, precisamente tenemos que encaminarnos a crear un marco legal jurídico amplio y general que pueda proteger a las personas LGBTIQ. Y aquí estamos hablando precisamente de lo que es el reconocimiento legal de las uniones estables de hecho y el matrimonio civil igualitario, que nos permite, primero, igualarnos en dignidad y derechos. En este país no existimos ciudadanos de primera y de segunda. En este país todos debemos tener los mismos derechos y el mismo acceso a la protección legal que el Estado nos debe brindar. Eso como punto número uno. Pero como punto número dos, el matrimonio civil igualitario le daría a las personas, a las parejas del mismo sexo, una protección legal desde el punto de vista social, sucesoral, hereditario y cultural. ¿Por qué? Otro ejemplo, sucede en muchos casos que dos personas del mismo sexo que tienen muchos años viviendo juntas y una de ellas, por ejemplo, fallece, la otra, la familia del fallecido se queda con todo, mientras que la pareja con quien estuvo 15, 20 años viviendo se queda en la calle. Entonces, esos son actos de injusticia que la norma hasta este momento no ha logrado proteger. Actos de injusticia que todavía, a los cuales todavía están siendo sometidas personas de la población LGBTI. Bueno, eso por el lado del matrimonio civil igualitario, pero hablemos de las personas trans. Las personas trans dentro del grupo de la población sexodiversa son las más vulneradas y los más vulnerados, porque ni siquiera tenemos identidad. Y si no tenemos identidad significa que no existimos jurídicamente para la sociedad. Estamos por debajo incluso de un extranjero indocumentado. Esta situación tiene que acabar. Nosotros tenemos en el Tribunal Supremo de Justicia años asistiendo respecto a nuestra demanda por el reconocimiento de la identidad de género y a la fecha no hemos tenido respuesta. Está el caso de la doctora Tamara Adrián hace más de 15 años. Y nosotros recientemente también introdujimos un recurso. Este recurso ya tiene 3 años de retardo procesal. Entonces, cuando tú te pones a analizar los motivos y las circunstancias por las cuales esto ocurre, tú simplemente llegas a una conclusión. El Estado es homofóbico y transfóbico. Y digo el Estado porque el Poder Judicial es uno de los elementos del Estado, así como está el Poder Electoral, el Poder Ciudadano, el Poder Ejecutivo. Y esta situación de omisión judicial es precisamente la forma de discriminación hacia nuestra población. Igual la omisión legal. No es posible que la Asamblea Nacional desde el año 2014 hasta el año 2020, 6 años, y no han podido discutir un anteproyecto de ley que se introdujo respecto al matrimonio civil igualitario. Entonces, esto significa que nos siguen vulnerando nuestros derechos, que nos siguen discriminando, y la vía de esa discriminación es la omisión. Ante esta propuesta que tienes formada, ¿qué políticos se han sensibilizado con ella? Muy pocos, en realidad muy pocos, hay que ser claros en esto. Desde el Partido Soluciones para Venezuela sí hay un conjunto de políticos que nos apoyan. Ya el simple hecho de, por ejemplo, Juan Barreto y Claudio Fermín, quienes son los líderes de esta alianza, darme la oportunidad a mí como mujer trans de representar y participar en nombre de mi población es, digamos, un hecho de buena fe, porque me están colocando a mí como bandera de la lucha. Además de ellos, otros ¿puedas mencionar? Sí, claro, Zenaida Teján, que es la candidata del Circuito 4, Norwin Lugo, que es su suplente, Ricardo Rojas, que es el candidato del Circuito 3, Carla Castillo, que es la candidata del Circuito 5, Irving Ríos, que es el candidato del Circuito 1, y también muchos otros del Partido Soluciones para Venezuela. Pero ahora, si tú me preguntas qué otros políticos nos apoyan, yo por ejemplo no esperaría un apoyo por parte de Javier Bertucci, por ejemplo, de Esperanza del Cambio, quien hace unos días emitió unas declaraciones diciendo que el matrimonio civil igualitario había que someterlo a plebiscito. Yo desde aquí le digo que los derechos humanos no se plebiscitan, los derechos humanos no se consultan, porque son derechos humanos y como derechos humanos no están sometidos a la voluntad de la mayoría. Porque eso significaría, ejemplo, que yo aquí en este país hiciera un plebiscito para ver si ellos como minoría religiosa tienen derecho al culto. Estarían en desventaja con respecto a la mayoría, porque la mayoría le diría que no, aun siendo su derecho humano la libertad religiosa.
Entonces, los derechos humanos no se plebiscitan, los derechos humanos no están sometidos a la mayoría porque precisamente son derechos humanos porque deben proteger a los grupos más vulnerables y además están contemplados en nuestra Constitución de esa manera. Cuéntanos un poco de las comunidades que has visitado durante la campaña. Mira, hemos estado sobre todo en los barrios. En los barrios hay mucha disponibilidad, además hay mucha necesidad de cambio. La gente ha perdido la esperanza, está muy desesperanzado. Hay mucha rabia, hay mucha frustración, hay una necesidad de cambio urgente porque la gente hoy día en Venezuela, muchas familias de los barrios te están comiendo una sola vez al día. Muchas personas que tú ves en la calle hurgando de la basura para poder sustentarse ellos y su familia. Esa situación tiene que cambiar. A alguien le debe doler esa situación. Algún político tiene que dejar de lado las diferencias políticas, ideológicas y ponerse a trabajar en función de sacar adelante nuestro país. Nosotros hemos estado en Catia, en el Valle, Santa Rosalía, el cementerio, hemos estado en La Guaira, en la parroquia de Iguatá, en Aragua, en el municipio Linares Alcántara. Entonces hemos estado recorriendo las comunidades y el deseo de las comunidades en este momento es cambio. Y el cambio implica un nuevo proyecto de país. El cambio implica una nueva forma de hacer gobierno. El cambio implica ni Maduro ni Guaidó, ni el partido de gobierno, pero tampoco esa posición extremista que ha pretendido entregar la soberanía nacional a gobiernos extranjeros, a través del bloqueo, a través de las sanciones, a través de las intervenciones militares extranjeras. Apuestan en que en Venezuela ocurra un estallido social para ellos alcanzar el poder. Ahora, el estallido social pudiera ocurrir, pero eso no es garantía de que ellos van a alcanzar el poder. Por el contrario, podrían históricamente estar sepultados. Ok, para finalizar, ¿cuál es tu opinión con respecto a la realización de la consulta popular? Otro fracaso más y te voy a explicar por qué. En el año 2017, el 16 de julio, justamente se planteó una consulta popular. ¿A qué llegó? Simplemente generó expectativas para después causar una gran frustración en la población, porque esa consulta popular no se tradujo en ningún hecho factible. Ahora, si yo te coloco y te comparo el 6 de diciembre con el 12 de diciembre, una consulta popular con unas elecciones de la Asamblea Nacional, obviamente los resultados de la Asamblea Nacional van a superar a la consulta popular. ¿Por qué? Porque en el 6 de diciembre tenemos la oportunidad de no cederle el espacio de la Asamblea Nacional al partido de gobierno. Tenemos la oportunidad de mantener a la oposición como contrafuerza al sistema político imperante. Tenemos la oportunidad de darle una nueva ruta democrática al país. Con la consulta popular, quizás sí, habrá gente que participe, pero su participación va a quedar allí. No va a tener trascendencia desde el punto de vista jurídico ni desde el punto de vista de los hechos sociales en el país. Amigos de Contrapunto, Richelle Briceño, candidata a la Asamblea Nacional para las próximas elecciones parlamentarias el 6 de diciembre.